Te voy a compartir la principal emoción que genera migraña. Pero antes de darte esta información, tengo que confesarte que viví con migraña por más de 18 años. Y esta es realmente la razón por la que hago este video. Más o menos tenía 1 o 2 episodios por mes. Entonces, cuando me llega esta información, tuve que darme la oportunidad a mí mismo de hacer algo diferente a lo que ya venía estado haciendo por tantos años, como era vivir medicado, inyectarme, bajarle mucho el consumo de sal, de harina refinada, de azúcar, huevo, incluso hasta ya no podía masticar chicle. Todo esto sin ninguna mejoría. Y claro, con el miedo siempre de no saber cuándo, ni en qué momento, ni en qué lugar se me iba a desatar una migraña. Y fue precisamente a raíz de la migraña que empecé a estudiar las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, donde en su primera ley, y lo primero que nos dice es entender que toda enfermedad o cualquier síntoma es un mecanismo biológico de supervivencia. Y lo único que hace el cuerpo es adaptar un órgano o un tejido ante una situación de estrés. Entonces la migraña básicamente sucede en 2 partes. En la primera estamos pasando por una situación de estrés. Es aquí cuando las células nerviosas del cerebro se agitan para darte lo que necesitas. Cuando esta fase concluye, va a iniciar la segunda fase, que es la fase de vagotonía o fase de reparación. Aquí, el cerebro busca regenerarse de aquella fase de estrés. Entonces, los vasos sanguíneos se van a dilatar o se van a expandir. Y esto va a ocasionar lo que tú conoces como migraña. El conflicto principal emocional que activa la migraña en la mayoría de los casos es la desvalorización intelectual. Y esto podemos dividirlo en 2 extremos. El primer extremo es buscar el reconocimiento intelectual de alguien. Y esto nos va a llevar a usar un sinfín de estrategias. Por ejemplo, a veces buscamos la validación intelectual de nuestros padres. Buscamos que ellos se sientan muy orgullosos de nosotros y nos gustaría que pensaran que somos exitosos. También puede ser en el ámbito laboral, cuando buscamos un ascenso, buscamos un mejor puesto, quizá estamos en lucha por agradarle a nuestro jefe y, como lo comenté, esto nos lleva a mucho estrés y a muchas situaciones en el trabajo. También podemos hacer estrés por buscar impresionar a la pareja o buscar el reconocimiento de la sociedad. El segundo extremo de la desvalorización intelectual es porque en este ámbito nos sentimos muy ineptos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor desde niños nos programaron inconscientemente a que no podemos exponer nuestras ideas, o cuando lo hacíamos se avergonzaban mucho de nosotros. Esta programación puede venir de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Entonces, cuando crecemos, ya no nos sentimos muy capaces intelectualmente hablando. Entonces, cuando personalmente me di cuenta de esta información y empecé a tomar conciencia de que buscaba la valorización intelectual de mis padres y dejé de hacerlo, también desaparecieron las migrañas. Como biológicamente ya no subía sangre a la cabeza para estresarme, entonces la migraña ya no puede aparecer como una fase de reparación de la enfermedad. Espero que te haya servido mucho esta información en la búsqueda de la solución de tu conflicto. Si quieres que hable de otra enfermedad o algún otro síntoma, me lo puedes dejar aquí en los comentarios.